Pues vamos a ir ya con nuestro espacio para la economía internacional. Un espacio que hoy viene presentado por mi compañero Juan Pablo Lucumí, que ya está aquí en el estudio. Bienvenido, Juan Pablo. Buenas noches, un placer para mí estar aquí. Muy buenas noches. Vamos a empezar hablando de Europa, ¿verdad? De la economía alemana en concreto, que se contrajo en 2024 y son ya 2 años seguidos contrayéndose. Así es, un fenómeno que no se registraba desde 1950, cuando también se anotaron 2 años consecutivos de contracción económica anual. Así las cosas, el Producto Interno Bruto alemán cayó 0,2% el año pasado, tras descender un 0,3% en 2023, según los datos entregados este miércoles por la Oficina de Estadísticas de ese país en datos preliminares. Y es que Alemania fue la única economía del G7 que se contrajo en 2023 y es la primera en divulgar las cifras de todo el año 2024, aunque sus pronósticos, hay que decirlo, para 2025 tampoco son alentadores. El Bundesbank, el Banco Central alemán, prevé un crecimiento de solo el 0,2% para este año y advierte que incluso es posible otra contracción para completar entonces 3 en línea, algo inédito. Un escenario al que se teme llegar si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cumple sus promesas arancelarias hacia la Unión Europea, que también estaría ahí por verse. Pero vamos a las razones concretas. ¿Qué le está pasando, por tanto, a la economía alemana? Rodrigo, bien, entre las razones que dan los economistas de este fenómeno, en la que es la primera economía europea, están que los consumidores contuvieron el gasto y la competencia china mermó las exportaciones tradicionales de automóviles y maquinaria industrial del país. No olvidar que las empresas alemanas se han visto golpeadas por choques externos y también por problemas internos. Por ejemplo, el gobierno de coalición de 3 partidos del canciller Olaf Scholz colapsó en noviembre pasado, cuando él mismo despidió a su ministro de Finanzas en una disputa sobre cómo revitalizar la economía. El gasto en hoteles y restaurantes se hundió un 4,4% y los desembolsos en ropa y calzado cayeron un 2,8%, a pesar del aumento de la renta disponible según datos de las entidades oficiales de cada sector. Otros problemas más crónicos incluyen la excesiva burocracia y la escasez de mano de obra calificada, y tal vez uno de los golpes más grandes y escandalosos se ha visto en el sector automotriz, cuando Volkswagen, uno de los principales fabricantes de automóviles de Alemania, anunció el cierre de 3 plantas en el país, lo que implica el despido de más de 10.000 trabajadores y que además representa la primera vez en 87 años de su historia que la empresa cierra fábricas en Alemania, así que el periodo anterior no es positivo y para este año el panorama tampoco lo es. Malos datos para Alemania, y parece difícil que así Olaf Scholz revalide al frente del gobierno alemán en esas elecciones, recordemos, para febrero. Vamos a Estados Unidos. Ahí se ha prohibido el uso de un colorante en alimentos. Se trata del tinte rojo 3, que no podría ser usado en cualquier tipo de comida. Una decisión que se toma 35 años después de que se prohibiera su uso en cosméticos debido al riesgo potencial de cáncer. La decisión la tomaron los funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida como la FDA, quien dijo que estaba tomando la acción como una cuestión de ley, porque algunos estudios han encontrado que el tinte causó cáncer en ratas de laboratorio. Los funcionarios citaron un estatuto conocido como la cláusula de la ley, que requiere que la FDA prohíba cualquier aditivo que cause cáncer a personas o animales. La prohibición lo elimina de la lista de aditivos colorantes aprobados en alimentos, suplementos dietéticos y medicamentos orales, como los jarabes para la tos también. Pues vamos a seguir en Estados Unidos. Hay datos, los últimos datos de inflación. Así es, en diciembre del año pasado la inflación se aceleró hasta llegar al 2,9% en términos interanuales, 2 décimas arriba del dato de noviembre y 4 más que el registro de septiembre, cuando alcanzó su nivel más bajo, el 2,4% anualizado. El informe oficial de este miércoles presentó un panorama mixto, ya que muestra que los consumidores siguieron lidiando con los altos precios de productos esenciales como los combustibles, la vivienda y algunos servicios como las tarifas aéreas. Lo que más se aceleró, eso sí, en diciembre fueron los precios de la gasolina, los huevos y los autos usados. Pero no solo en Estados Unidos, ¿verdad? En Reino Unido también hay datos de inflación.
Así es, a diferencia de los estadounidenses, para los británicos sí hubo una leve relajación en los aumentos de los precios de diciembre. En ese mismo mes del año se reportó una tasa anual del 2,5%, esto es una décima menos que noviembre, algo que también alimenta al Banco de Inglaterra a posiblemente recortar las tasas de interés en febrero, aliviando así pues en cierta medida la presión sobre el gobierno de Reino Unido tras la reciente turbulencia también en los mercados financieros. Según datos oficiales, la desaceleración estuvo impulsada por la disminución de los precios sobre el sector de los servicios, que esto pues presenta alrededor del 80% de la economía británica. Estaremos atentos de esas decisiones del Banco de Inglaterra. Pues aquí lo contaremos. De momento vamos con la cifra del día. Hasta 90.000 millones de dólares podría costar la reconstrucción de Gaza, según estimaciones que ha hecho Naciones Unidas y el gobierno de Egipto, luego de 15 meses de ofensiva. Entre otras cosas, han dicho que podría demorarse hasta 16 años esta reconstrucción. Con las imágenes que hemos visto de la destrucción, desde luego no nos sorprende. Primero se tiene que cumplir el acuerdo. Juan Pablo, muchas gracias. Con mucho gusto, después con mucho más. Volveremos. Nosotros vamos a seguir ampliándoles las noticias internacionales, así que sigan acá.